los milagros, las señales, las muestras que Dios había hecho de la evidencia de que el Señor Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, ahí comenzó una situación ya crítica. Habían cerrado su corazón y las reacciones eran duras contra el Señor Jesucristo, y Él respondió también en una manera firme y clara contra las cosas que decían los fariseos, los saduceos y los de la ley. Ahora vamos a ver un punto crítico. El Señor nos va a hablar de cómo es que nosotros debemos comprender que somos personas espirituales basados en lo espiritual. No somos personas que vemos lo material y sobre eso caminamos, sino personas que viendo en las Escrituras lo espiritual, caminamos por ahí. Intento en esta ocasión, en 3 puntos diferentes, tratar de expresar lo que nos dicen estos pasajes. Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17, del 15:21 hasta el 17:27, vamos a ver estos 3 aspectos. El primero de ellos es que algo que están basados los puntos en lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos. Les dice aquí en primer lugar en el capítulo 16, en el capítulo 15, 21, pero todo el pasaje contempla desde el versículo 21 hasta el capítulo 16, versículo 12. Y ahí el Señor, voy a empezar de la parte de abajo, de la parte final de esta porción, en donde el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces estos versos son muy importantes porque nos van a señalar que vital es para nuestra vida espiritual poner la atención en las cosas correctas, en las cosas en que nosotros debemos poner la atención. El Señor les advierte a los discípulos que estén atentos, como ya leí, y que se cuiden de la levadura de los fariseos. Ellos habían olvidado llevar pan, y entonces pensaban que el Señor les estaba pues exhortando, regañando porque no habían llevado pan y había pues necesidades. Pero el Señor Jesús les recuerda que no era pan físico, porque Él podía fácilmente resolver los problemas. Lo que ellos tuvieran al alcance era suficiente para realizar grandes obras por la obra de Dios a través de ellos. Entonces aquí Él les recuerda que ya había dado de comer a 5,000 y ya antes había dado de comer a 4,000, y entonces siempre sobraron cestas. O sea, era poquito lo que ellos tenían, pero fue mucho lo que se realizó con lo poquito que ellos tenían por la obra de Jesucristo en sus vidas. Y nosotros siempre somos, una basurita que me quedó por ahí. Muy bien, nosotros siempre estamos observando las cosas materiales, como les pasaba a los discípulos. Ellos ven los pocos panes y peces que tenían, 7 peces y unos pececillos, y dicen: esto no alcanza. Y ya lo habían hecho en la ocasión de los 5,000. Esto no alcanza, porque lo que ven les dice que no alcanza. Pero ellos tenían que aprender a ver no lo que se veía, sino lo que no se veía. Y ese es el énfasis que el Señor Jesucristo va a explicar. No es lo material, es lo espiritual. Y para nosotros no es fácil regir nuestras vidas por lo espiritual, porque siempre estamos buscando regirlas por lo material. Qué bendición tengo porque Dios me permitió lograr un gran contrato, y sí lo es. Pero cuando no tenemos, o que he perdido todo, se me acabó aquello, la enfermedad está mal, la situación es adversa, y entonces ya no decimos qué bendición es esto, ¿verdad? Pero cuando vemos lo espiritual empezamos a valorar otras cosas. Bueno, no me quiero entretener ahí tanto en eso, pero este va a ser como el punto central que estaremos viendo a través de todo este pasaje. Entonces,
el Señor les decía, aquí hay un énfasis específico, donde el Señor Jesucristo les decía que se cuidaran de la doctrina de los fariseos. Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. La enseñanza de estos hombres hacía daño y ellos no deberían basarse, aunque eran líderes religiosos de Israel, tenían relación con el templo, con la ley, con Moisés, con todos los profetas, pero no era el camino escucharlos a ellos de la manera que interpretaban y manejaban las Escrituras. Entonces, cuídense de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Cristo era el Mesías enviado y por la dureza de su corazón habían rechazado el mensaje y las evidencias del Señor Jesús. Y ellos buscaban la manera de convencer a todas las personas que estaban en relación con ellos. Estos fariseos estaban tratando de convencerles de que que Cristo no era el Mesías que esperaban. Entonces, este es un punto central y vamos a encontrar que está relacionado con los pasajes, ahora sí, al regresar al capítulo 15, del versículo 21 hacia abajo, vamos a encontrar aquí unos pasajes que nos muestran que era importante poner atención a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y no a lo que estaban diciendo los fariseos y los saduceos. Era claro. El pasaje que vamos a ver ahora, nos venimos al versículo 21, y ahí el Señor sana a la hija de una mujer cananea. Esto es muy significativo. Dice ahí, saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Sido y de Tirón y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había sido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está hambrienta, está terriblemente endemoniada. Pero él no contestó nada, y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Era una mujer cananea. Yo me imagino que eran mujeres así muy bravas, ¿verdad? Porque ¿quién había tenido? Esaú se había casado con 2 mujeres cananeas y ya todo el mundo le daba el cuarto porque eran mujeres, yo creo que muy férreas. Eran luchadores, eran gente muy brava, eran gente tremenda, ¿verdad? Y pues vivían vidas terribles en todos los sentidos. Y una mujer cananea que pues el Señor había echado fuera a los cananeos, aunque quedaron algunos, para que Israel llegara y tomara posesión de Canaán, de aquella tierra. Una mujer cananea estaba impactada por Dios en su corazón, y entonces ella le grita al Señor Jesucristo: Señor, hijo de David. Era un reconocimiento importante. Lo más seguro es que un cananeo no pudiera tener ninguna idea de estas cosas. Sin embargo, por la obra de Dios de misericordia y de gracia, esta mujer podía ir detrás del Señor Jesucristo gritando: Señor, hijo de David. Y si tenía ese temperamento así de mucho empuje, pues iba gritando y nadie la iba a callar, ¿verdad? Ten, como dice aquí, ten misericordia de mí. Aquí hay algo que es muy especial. En este punto nosotros podemos encontrar que se estaba cumpliendo lo que el Señor ya había anunciado con los profetas. Por ejemplo, uno de los profetas, Oseas, dice: desde que Israel era niño, fíjense ustedes cómo son estas palabras de ternura y de cariño del Señor, pero la reacción de Israel es de infidelidad, de no responderle al Señor, de no ver el cariño y la ternura de Dios, y ellos rechazaron. Fíjense cómo dice: desde que Israel era niño, yo lo amé,
de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien le enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité la cerviz del yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Pero dice el Señor, no quisieron volverse a mí. Esta era la reacción de Israel, y aquí estaba evidente. El Mesías había llegado, estaba haciendo las señales, estaba demostrando que él era el Mesías prometido de los profetas, pero esa generación se negaba a ver la obra de Dios. Ellos cerraron su corazón y el Señor hizo algo específico. Ahora iban a ser los gentiles los que fueran llamados a formar la obra de Dios y a realizar la obra de Dios en el mundo. Cuando llegamos a Romanos, el apóstol Pablo nos dice, citando Oseas 2 y Oseas 1, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros, hermanos, a lo mejor ellos, todas estas personas y nosotros no veríamos esta obra de Dios atrás. No se vería, nadie vería con facilidad, de no ser porque Dios lo ilumina y nos trae una referencia de las Escrituras y nos permite entender. No veríamos con facilidad que ahí el Señor estaba haciendo algo especial en favor de los que no somos judíos, acercándose a nosotros con el Evangelio, para que nosotros con Él hiciéramos la obra de predicar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Esto era algo marcado por los profetas, que estaba teniendo cumplimiento en ese momento, en ese lugar, con esa mujer cananea. Y ahí estaba marcando ya este nuevo camino. No era lo que se veía, sino lo que no se veía. Ahí estaba marcado. Seguimos un poquito, seguimos adelante, y en los versículos 29 al 31, ustedes lo pueden ver ahí. El Señor hace muchas sanidades. Dice el versículo 30, vinieron a Él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y Él los sanó. Era multitud. Y la cuestión es que lo que estaban ellos viendo era el cumplimiento de la profecía en el Mesías, lo que hemos venido diciendo por estos 3 domingos, el cumplimiento de las profecías en el Señor Jesucristo. Él era el Mesías. Y aquí citan prácticamente lo que los profetas citan, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaron a Dios de Israel. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la profecía, lo que los profetas habían dicho que sucedería cuando el Mesías llegara. Estaban viendo ellos el cumplimiento. Fue la misma respuesta que el Señor le dio a los enviados de Juan el Bautista cuando les dijo que ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ve, díganle lo que ven, díganle lo que ven. Y estaban viendo aquellas cosas, pero lo que no se veía, lo que estaba atrás de aquel cumplimiento, de aquella cantidad de enfermos que venían y eran sanados, era el cumplimiento de las profecías que el Señor había dejado en su palabra. Más tarde les da de comer a los 4,000, y el Señor hace este milagro de dar de comer a los 4,000, y ahí pues esta gran cantidad de personas pues
vemos que son alimentadas por nuestro Señor. Pero, volviendo a repetir, los discípulos dicen: ¿cómo podríamos nosotros dar de comer a tantos? Y el Señor les dice: ¿qué tienen? Y con eso da de comer a tantos. Hace lo imposible con lo poco aparente que tenía. Ahora, la enseñanza aquí es, otra vez, ¿qué tienen? Para que hagamos el bien que queremos, que debemos hacer. Aquí está. Eso es suficiente. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros muchas veces podemos pensar que no somos suficientes para hacer todas las cosas que Dios dice. Y como decía el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para estar hablando de la palabra de Dios? ¿Quién es suficiente para enseñar estas cosas? ¿Quién es suficiente para estar convocando a los hermanos que vengan cada domingo y que estudiemos la palabra y que sigamos adelante en la fe? ¿Quién es suficiente? Nadie. Es el Señor el que obra en nuestras vidas. Uno puede pensar: yo no soy suficiente para anunciar el mensaje del Evangelio, para decirles a otros que el Señor me ha salvado. Pero es suficiente, porque la suficiencia viene de parte de nuestro Señor. Nosotros llevamos el Evangelio a toda criatura. Y aunque nos parezca que no es suficiente lo que yo puedo ofrecer, o la sabiduría que yo pudiera tener, o la habilidad de palabra, es suficiente en las manos de nuestro Señor. Lo que vemos no es lo que debe regir nuestra vida, sino lo que no vemos. Bueno, siguiendo adelante, ahí en los llegando ya al capítulo 16, versículos 1 al 12, nuevamente los líderes religiosos llegan a pedirle señal. Y bueno, el Señor les vuelve a decir que no les va, que para ellos ya no hay señal, excepto la única señal que queda para todo el mundo: la resurrección de Cristo. Que Él va a resucitar. Y esa es nuestra señal. Esa es el milagro de milagros. Esa es la obra específica que nos da, nos hace saber a nosotros lo que no vemos: que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de las personas. Actúa. No tenemos que convencer, debemos hacer lo mejor posible, debemos decir el Evangelio con claridad, pero la obra es de Dios. Llevamos el Evangelio, es poder de Dios. El Evangelio funciona cuando se entrega. Unos se cierran y otros se abren. Por eso en nuestro corazón debemos determinar anunciar el Evangelio a todo el que encontramos, que podemos darle una palabra de fe, y Dios hará lo que Él quiere hacer en cada uno de los corazones. Pero también esta porción, esta parte del 1 al 12, pues nos muestra que los líderes religiosos basados en las cosas que se ven son peligrosos. Cuando no tienen el conocimiento del Señor, los fundamentos de Dios, y pretenden enseñar cosas de Dios, en realidad son personas que destruyen, y hay que tener cuidado con ellas. No los veamos como si nada pasara. En uno de estos días platicaba con alguien que me decía: bueno, están yendo ahí, no me parece que esté muy bien lo que están oyendo, pero pues mejor que vayan ahí a que no vayan a ninguna parte. Creo que debemos de tener más cuidado en las cosas que nosotros sabemos que otros hacen. Debemos tener más cuidado. Aquí tomé una selección de pasajes de cómo el Señor los menciona, y pues no es una manera muy agradable. En una parte les dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas
humanas, y esto ofende a Dios. En otra parte dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, refiriéndose a estos líderes religiosos. Déjenlos, les dice el Señor, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. El apóstol allá, Judas, dice: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Y en otra parte dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una habéis hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos no son palabras suaves, son fuertes. Debemos verlas con mucho cuidado, poner atención a todos estos hombres que están anunciando un evangelio que no es el evangelio del Señor. En una ocasión alguien llegó a nuestra casa y nos decía que habíamos equivocado el camino de la fe porque estábamos mencionando más mal el nombre del Señor Jesucristo. Que para poder ser salvos teníamos que mencionarlo correctamente, porque si no lo hacíamos entonces no había salvación. Y pues lo que le dijimos ahí en la casa es: tú traes otro evangelio. Ese no es el evangelio sencillo que el Señor nos ha dejado con toda claridad. Entonces la gente constantemente le está acoplando al mensaje del evangelio cosas diferentes, ideas de hombres, mandamientos de hombres, imaginaciones de aquellos, pero no es la verdad de la palabra de Dios. Bueno, aquí terminamos esta primera porción en donde el Señor está trayendo este enfoque de lo espiritual a través de estos hechos que habían sucedido. El punto era: los fariseos están, cuídense de la doctrina de los fariseos y saduceos, porque ellos iban a negar, a rechazar estos hechos que habían sucedido: la mujer cananea, los muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo, y también la alimentación de todos aquellos. Entonces había que poner claro que era la verdad de la palabra del Señor Jesucristo que se opone a esas mentiras de estos hombres. La verdad espiritual de las enseñanzas del Señor Jesucristo contra las cuestiones objetivas de estos falsos profetas. Yendo adelante, ya en el capítulo 16, de los versículos 13 al 28, esta es una porción muy, muy importante, porque está estableciendo el fundamento espiritual de nuestra fe. Todo el pasaje prácticamente está hablando, desde el versículo 13, todo el pasaje que resta, está hablando acerca de esta afirmación que el Señor Jesucristo, esta pregunta y afirmación que hace Pedro, y luego la confirmación que hace el Señor Jesucristo a este respecto. Déjenme leerlo. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol. Perdónenme. Ya pude ver mejor aquí. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, perdón, ese es el 3, es del 3. En la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús.
Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí está este momento tan especial, que fue hecho en un lugar en donde pues se dice que era un lugar de mucha adoración para los demonios. Era una situación ahí muy pagana la que había en ese lugar, y ahí se hizo esta declaración que contiene enseñanzas muy importantes que pues brevemente estaremos citando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración importante. Cristo viene del griego Christos, que es el ungido, y es también del hebreo Mesías. Los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos, así como el Señor Jesucristo fue señalado, ungido claramente por el Padre, ¿verdad?, en diferentes momentos. El Cristo también estaba ungido, y los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos. Ungir con aceite dramatizaba, dice Sproul, la sabiduría, el poder del Espíritu Santo que era derramado en la persona a fin de cumplir con su llamado. Y en el Antiguo Testamento se prometió que la venida del siervo justo del Señor sería un profeta como Moisés, un sacerdote como Melquisedec y un rey como David. Y Mateo revela que Jesús es el Cristo, el Rey, el libertador prometido. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el que va a traer una gran bendición para nuestras vidas. Y cuando dice el Hijo del Dios viviente, hay una conexión muy íntima con el Padre Celestial, con la Trinidad. La relación de unidad del Padre Eterno con el Hijo de Dios, que viene a morir por nuestros pecados, es algo importantísimo, es algo vital y esencial de nuestra vida, de nuestra fe que hemos conocido en Cristo. Aquí hay varias afirmaciones en el pasaje. En primer lugar, pues ahí está el versículo 16 que ya hemos citado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el fundamento, nos dice no solamente este pasaje, sino toda la Escritura. Es el fundamento, el cimiento sólido e inconmovible de la iglesia, quien es quien predica la verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, la iglesia aparece aquí, es como una de las primeras menciones que aparecen en la Escritura, y que enseña que se estará edificando. Estará la iglesia sumando a las personas que Dios está llamando para que vengan al Señor Jesucristo y ellos sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y entonces se empieza a formar, a edificar. Claramente entendemos que la iglesia no es el edificio, sino las personas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo para adorarle, rendirle culto domingo a domingo. Y por donde quiera que nosotros vamos, somos el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros, y llevamos esta presencia de Dios en nuestro corazón por todas partes. Si tú has creído el mensaje del Evangelio, tú has venido a la fe, tú eres salvo, tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que Dios ha transformado tu vida, tú llevas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y eso hace la diferencia en donde quiera que tú estés. Ahí está Dios presente, Cristo presente en donde tú estás, en cualquier lugar. Algo más que encontramos aquí también es que la iglesia se edifica saqueando el reino infernal. El reino infernal tiene en su posesión a todos los incrédulos. Los domina, los contiene, los tiene para sí. Y la iglesia está haciendo esta labor de ir a saquear el reino del mal. El reino del mal fortalece sus puertas para que no entre la iglesia y haga este trabajo.
pero la iglesia lo hace. Y está sacando a todos estos que están esclavizados y los libera y los trae al gozo y a la paz que el Evangelio trae a las vidas. Ahí cuando dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia es esta fuerza que penetra y libera a los esclavos que tiene dentro de sí. La iglesia también tiene algo que es singular. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es una expresión impactante. Las llaves del reino de los cielos, llaves que abren, llaves que conectan. Uno abre una puerta y se conectó con lo que está atrás de aquella puerta. Las llaves del reino de los cielos nos abren el reino de los cielos, nos permiten tener tal relación con el reino de los cielos que es estrecha, a pesar de que nosotros estamos del lado material del mundo y el reino de los cielos está del lado espiritual. Pero fíjense cómo dice ahí, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta conexión es muy especial. Yo quedo impactado con esto porque la realidad de la iglesia, seamos muchos o poquitos, la realidad de estar reunidos dos o más en su nombre, hace que seamos la iglesia que estamos en conexión con lo espiritual. A través de la oración, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que nos guía, nos encamina para conocer sus directrices, su voluntad, su guía, y nos permite tener esta conexión entre lo espiritual y lo material. Nadie en el mundo tiene esta conexión excepto los creyentes y la iglesia. Ahí estamos en este lugar. Y por eso nos reunimos a orar, y por eso nos reunimos a estudiar su palabra, y por eso la adoramos al Señor aquí, aunque no le veamos, pero sabemos que Él está presente espiritualmente en medio de nosotros. Entonces hay una cercanía entre la iglesia y el cielo. La iglesia de Dios que está en Corinto, por ejemplo, nos dice ahí, es la iglesia en un mundo perverso como Corinto, pero es la iglesia de Dios, en donde Dios está presente. Así que nosotros vemos un grupo pequeño, sencillo, pero Dios está aquí. Lo que vemos no es lo que nos norma, no es la verdad. Lo que no vemos es lo que nos norma, esa es la verdad. No vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y hermanos, estamos en esta conexión. Nosotros podemos hablar con Dios, tener la guía de Dios, escuchar su palabra, escuchar sus exhortaciones. Esto es precioso, valioso, grandioso para nosotros, porque de otra manera no escuchamos nada de Dios, pero nosotros sí. Y aquí cuando alguien viene y nos visita y no ha conocido el Evangelio, puede empezar a conocer el mensaje del Evangelio, porque estamos en esa conexión espiritual con Dios. Ahora, lo espiritual no es imaginativo, lo espiritual es realidad espiritual. No estamos imaginando que esto pudiera estar pasando, no es una metáfora, no, es realidad espiritual en la que nosotros estamos. Otra de las cosas que aprendemos aquí es que la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es esencial para que todo esto se cumpla. Aquí hay una parte que es muy interesante, cuando el Señor Jesús, después de esta afirmación de Pedro, que el Señor le dice que él es bienaventurado porque declaró algo que Dios le reveló. Pero más adelante el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos,
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar ya como un énfasis mayor, una vez que había quedado claro cuál era el fundamento, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo toma aparte al Señor Jesucristo y le dice: Pedro, lo reprende, no lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. No permitas que te maten, no permitas que te hagan esto. Y luego le dice el Señor Jesucristo en una reacción muy directa, le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y agrega: no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No lo que se ve, sino lo que no se ve. El Señor Jesucristo tenía que morir y resucitar, si no todo esto del fundamento de la iglesia y las llaves y la conexión con lo espiritual y todas estas cosas no sucederían si Cristo no muere y resucita, porque es el fundamento de la palabra de Dios. Y aquí pues nosotros debemos de pensar, no pensar en las cosas, el no pensar en las cosas de Dios nos pone a pensar en las cosas de los hombres. No hay punto gris, o seguimos lo del Señor o seguimos lo de los hombres. No hay algo que se pueda mezclar. Si alguien piensa que pueda mezclar estas dos cosas, está mal. Es Dios, es su palabra, es su enseñanza, son sus afirmaciones, es su doctrina. Eso es lo que a nosotros nos lleva día a día. Ahora, hay otro factor aquí que es importante cuando llegamos a los versículos 24 hasta el 28. Esto es algo que cuando uno lo lee siempre le impacta, porque habla de un sacrificio personal. O sea, Jesús se sacrificó yendo a la cruz para darnos vida. Y nosotros somos instruidos por el Señor para ir también al sacrificio de nosotros mismos para tener el gozo de la vida espiritual. Y aquí pues yo creo que todos recordamos estos pasajes cuando pues el Señor les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana todo el mundo entero y pierde su alma? Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que la vida que va a caminar con estos principios de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que va a andar en este mundo espiritual, va a requerir algo que es vital, y es seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, y por causa de Cristo salvar la vida, entender que salvar la vida es perderla, y perderla es hallarla, y que al final recibiremos la recompensa cuando Él venga. Esto requiere un negarse a nosotros mismos. Ahora, Satanás siempre nos va a decir que esto es muy complicado, y no, hombre, ¿cómo tanto sacrificio? Pues que Él haya hecho el sacrificio está bien, pero tú, ¿no? En nosotros hay un potencial que se descubre en lo que no se ve cuando permitimos. Déjenme decir esto: no se trata de que yo voy a idear cómo vivir una vida sacrificial. No es eso. Me voy a sacrificar, entonces
pues me voy a mendigar pan en las casas como lo hicieron en la antigüedad, o me voy a hacer un voto de pobreza, o ya no voy a hablar. No, es algo que Dios trae a la vida. Esto está en su voluntad. Él tiene su camino, Él tiene lo que tenemos que hacer. Algunas personas les ha tocado, pues como Juan Hus y a otros, hermanos que en el pasado predicaron su palabra, ser quemados vivos, o sufrir gran persecución y muerte y hambre. Y vemos los héroes de la fe ahí en Hebreos 11, cuántas situaciones, privaciones, peligros, cansancio, tantas cosas. Pero esto no fue que ellos lo buscaron, Dios los expuso a esa situación. Dios te puede exponer a algo, está preparado para gozarte en ello, porque ahí vendrá ese hallar la vida, ese ganar la vida, ese recibir la recompensa cuando el Señor Jesucristo viene. Ahí vendrá el gozo de sufrir por el Señor Jesucristo. Pero Dios tiene en sus manos esta situación de adversidades que pudiéramos sufrir. Pero lo que el Señor nos dice es que en medio de eso habrá un gozo que nosotros no conocemos. Conocer un gozo de bienes y de logros y de abundancia no necesariamente trae el gozo de perder cosas por el Señor, de perder asuntos, dinero, situaciones, o comodidades o pérdidas, una vida, una salud. Job es cosa de Dios, pero estamos listos para sufrir por el Señor. Creo que uno puede empezar a sufrir no durmiendo mucho tiempo el domingo. Es como un sufrir, no es mucho, no es muy cómodo, pero es como un sufrir. Y ahí hay bendición. Seguir a Jesús es negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirle, y es salvar la vida, y es hallarla, y es ser recompensado al final. Bueno, de último aquí dice, pasaje que tenemos, les ordenó que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Porque el plan no era que la gente siguiera al Mesías porque era un hombre bueno que les hacía bien y les daba comida gratis y todas estas cosas, formando una especie de movimiento popular para tener seguidores del Mesías. No, ese no es el plan. Así no podemos creer, así no podemos ser salvos, ¿verdad? No, ese es el camino. Había que entender que Él moría y resucitaba. Por eso les dice que después de la resurrección, que ellos anuncien que Él es el Mesías, pero hasta después que haya resucitado. Y bueno, el último punto para seguir adelante, hermanos, el Señor se transfiguró delante de ellos, ahí en el versículo 17 de Mateo 17. Dice que se llevó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, esta transfiguración, esta transformación del Señor Jesucristo en su rostro, en sus vestidos, y que luego aparecen dos personajes tan importantes como Moisés y Elías al lado de él, pues es algo muy especial. Fue un momento sin duda extraordinario para los apóstoles que allí estuvieron, de tal manera que Pedro después dice que
no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí vino este momento tan singular, tan específico, en donde aparecen Moisés y Elías. Dice Lucas que estaban hablando de su partida. Yo creo que ya pensando, bueno, estuvieron ahí hablando ellos: voy a morir y voy a resucitar, y luego andaré con mis discípulos y estaré con ellos, y luego ya voy a partir para ir a la presencia del Señor. Algo así me imagino que estuvieron hablando. Ahora, los comentaristas, por ejemplo los dispensacionales, dicen que Moisés y Elías representan a los santos que vendrán con Jesús en su gloria, unos muertos pero con sus cuerpos resucitados, y otros arrebatados vivos y bajando con el Señor como Elías. Y los reformadores enfatizan que Moisés representa la ley, Elías a los profetas, y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces ahí está el cumplimiento. Podemos juntar a los reformadores y a los dispensacionalistas y sacar una buena verdad ahí que nos ayuda a tener más ilustración. Pero muy, muy interesante todo lo que ellos dicen. Más adelante dice que el Señor Jesucristo afirma a los discípulos que Elías ya vino. Pero fíjense lo que dice allá en el versículo 12: pero yo les digo que Elías ya vino, porque los discípulos le dijeron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y Jesús les dice: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron con él. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y entonces los discípulos entendieron que Él les había hablado de Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista le hicieron todo lo que quisieron, también al Señor Jesucristo le iban a hacer todo lo que querían. Pero esto era necesario para que se cumpliera la salvación que el Señor nos había dado. Bueno, yo aquí ando ya medio perdido con mis notas, con tanto papel. Pero déjenme ver, aquí ya encontré, creo que sí, muy bien. Luego dice, bueno, el Señor tendría que estar crucificado y resucitado para que funcionara la obra que estaba el Señor Jesucristo anunciando. Después se encuentran a un joven epiléptico que los apóstoles no pueden ayudar, y hay algo que llama la atención. Ya voy a terminar, hermanos, ya. Aquí hay algo que que los apóstoles no pueden ayudar a un hombre que tenía a un hijo epiléptico. Y no lo pueden ayudar, y entonces el Señor Jesucristo llega y con mucha firmeza les dice: generación adúltera y perversa. Les dice esta realidad. Generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Y entonces el Señor lo sana. Y pues después los mismos discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y el Señor les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad os digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Bueno, generalmente uno queda con la boca abierta cuando les dice a los discípulos: generación incrédula y perversa. Pero yo digo que si el Señor me ve a mí con toda verdad, me puede decir: tú eres un incrédulo y perverso. Y somos incrédulos y perversos, hermano.
A lo mejor no nos gusta mucho el señalamiento de este tipo, pero la realidad es que somos muy materialistas y poco espirituales. Por esa razón, el Señor Jesús habla fuerte con ellos, habla con claridad con ellos, con firmeza con ellos, pero les explica. Si estamos hablando de la iglesia y estamos hablando de cosas tan extraordinarias como estar conectando lo espiritual con lo material y lograr cosas con lo poco que tenemos muy grandes para el Señor, se requiere oración y ayuno, oración y sacrificio. Pero ya sabemos, en la mayoría de las iglesias, ¿cómo es la reunión de oración? En la vida de los creyentes, ¿cómo es la vida de oración? ¿Y por qué? Bueno, muchas razones. A lo mejor hay cosas de trabajo, hay asuntos que son importantes, hay cuestiones que hay que atender. Indiscutiblemente sí, es cierto. Pero creo que también muchas veces nosotros, el cansancio, el olvido, o no queremos esforzarnos, es lo que muchas veces nos impide orar. Ahora, creo que cuando uno empieza a orar y tiene una determinación de sacrificio, ayuno, ya no digamos que nos quitamos la comida, pero hay un esfuerzo, hay algo que lo hacemos para alcanzar la meta de orar. Voy a restringirme un poquito mi tiempo, voy a apurar las cosas, voy a acomodar mis tiempos, mis trabajos, mis quehaceres y voy a orar. Eso es poner un asunto en un punto tal en donde yo tengo que ajustarlo, pero no nos gusta hacer eso. Es muy fácil para nosotros poner la reunión de oración en un segundo término. Tenemos muchas veces que el trabajo es muy fuerte y tenemos que atenderlo, pero si podemos hacer la reunión de oración, hagámoslo. Ese sacrificio personal tiene un valor delante del Señor muy importante, edifica nuestras vidas. Es con oración y ayuno. Aquí está hablando inclusive de afligir el cuerpo, afligir con el hambre, para estar en oración por las necesidades que tenemos. Ahora, todos queremos que el Señor nos responda las oraciones nuestras. Tenemos enfermos, tenemos necesitados, tenemos personas que quisiéramos vinieran a Cristo, tenemos necesidades personales, tantas y tantas cosas que podemos presentar delante del Señor para decir: escúchame, Señor, ayúdame, Señor. Y hay mucho que se puede lograr, pero oración y ayuno. Este es un punto que tenemos que enmarcar, porque es necesario para nuestras vidas. Un poquito más adelante, el Señor anuncia nuevamente su muerte y les dice a los apóstoles: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y al tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron mucho. Fíjense, hermanos, cuando nosotros a la muerte de Cristo le quitamos la resurrección, pues nos entristecemos, porque el gozo está en la resurrección. Y la vida cristiana también. Si nos olvidamos de Jesús, de la resurrección del Señor Jesucristo, muchas cosas nos van a entristecer. ¿Cuántas veces hemos tenido, verdad, que alguien, yo le digo, pues espero no morirme? No digas eso, porque te vas a morir. Nos pesa la muerte, nos la vemos como algo que es fatídico, que se acabó todo. Y no es lo que enseña la palabra de Dios. La muerte, ya sabemos, es ganancia, porque vamos al lugar al que pertenecemos. Ya no pertenecemos aquí, sino allá. Pero tenemos que aprender a ver la resurrección, hermanos, porque la resurrección es lo que hace la diferencia en nuestra vida de vivir. A mí me bendice mucho las vidas fervorosas de los hermanos que están allí listos, puestos. Y creo yo que la razón de una vida fervorosa es la confianza y la esperanza que trae a su corazón en la resurrección del Señor Jesucristo. Nos paramos, estamos listos por lo más sencillo que tenemos.
Estamos listos para ir a trabajar y a lo mejor nos animamos, pues tengo una buena oferta de trabajo, me están pagando bien y aquí voy y me presento temprano para no perder el bono y Está bien, pero la vida espiritual no se le ve tanto. Ir allí, estar temprano y cantar y adorar y todos los domingos lo mismo. Si vemos la resurrección, cada reunión que tengamos será extraordinaria, llena del gozo, llena del fervor, llena de la alegría, llena de la satisfacción de estar aquí con Dios, presentes, gozándonos de su presencia. Hermanos, si no vemos la resurrección, nos va a entristecer muchas cosas de la vida cristiana. Va a ser pesado. Tenemos que ver la resurrección. Esto es vital. Y bueno, ya lo último. Perdónenme otra vez. Cada domingo tengo que pedir perdón. Y yo cuando voy, si siguiera la próxima estaría de rodillas, haciendo así. Bueno, aquí voy, ya terminamos con esto. Hay una parte aquí que siempre a mí me había parecido así medio misteriosa, y en la meditación del mensaje para este domingo algo nuevo pude ver que me fue de bendición. Dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron, en el versículo 24, a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo, y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y el apóstol Pedro le dice: de los extraños, respondió Pedro. Y Jesús le dice: entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Y esto pues a veces uno no lo ve con claridad. Quizás todos ustedes ya lo vieron, el que no lo había visto era yo. Esto muy bien puede ser realmente. Pero aquí algo que dice Spurgeon en algunas notas, Sproul, perdón, en algunas notas dice: el asunto principal del Señor no era el pago del impuesto del templo, sino la pertenencia a la familia de Dios. ¿De quién era el templo? Era el templo de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿de quién cobran los tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De su familia? No, de los extraños. Y así están haciendo. Ahorita la familia política, pues ellos no pagan impuestos, ¿no? Pero todos los demás los extraños, ¿no? Y dice aquí: entonces los hijos están exentos. Algo que no habían visto los judíos es que al estar pagando esas 2 dracmas, le explica Sproul, es que ellos no eran de la familia de Dios. Eran extraños que estaban pagando el impuesto del templo. Cuando el Señor Jesucristo dice: los hijos no están expuestos, los hijos están exentos, nosotros somos los creyentes que no pagamos impuestos por estar en el templo, sino que estamos en el gozo de ser los hijos de Dios, que vivimos con Él en una relación íntima y perfecta con el Señor. Todo esto tiene que ver con ese punto crítico que había que considerar, de vivir en las cosas espirituales, no en las cosas materiales, de tener una visión espiritual de las cosas. La visión espiritual está en las Escrituras, en la enseñanza, en la doctrina, no en la imaginación humana, en las cosas que el Señor nos ha dejado establecidas en su palabra.
Y debemos conocer su palabra, hermanos, y esforzarnos por conocerla. Si tenemos un estudio, si tenemos una enseñanza, si tenemos una predicación, si tenemos una serie de momentos para estudiar y saber cómo preparar mensajes expositivos y todo este esfuerzo de tener mensajes de la palabra de Dios, debemos esforzarnos por alcanzar a tomar estos estudios de todo corazón, porque es la manera en que se nos abre lo espiritual. No lo vamos a ver si no conocemos las Escrituras, vamos a andar perdidos. Se necesita y es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, hay muchas cosas, espero que les sea útil y ustedes puedan meditar en ellas, pero nomás les dejo este versículo de Juan 4:23, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ciertamente a los tales adoradores busca el Padre que le adore. Nosotros debemos de caminar como espirituales, no de manera material como los hombres, sino haciendo las cosas que el Señor nos indica, instruye en su palabra. Conozcamos su palabra, esforcémonos por hacerlo, y creo que encontraremos una bendición muy especial, un fervor muy especial, una manera de vivir para el Señor, siempre con ánimo y entusiasmo para su gloria y para su honra. Déjenme orar más para terminar. Amado Señor, pues te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú nos enseñas en el Evangelio según San Mateo. Gracias por todo lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos percibir, Padre, que tú nos llamas a ser parte de la obra que la iglesia está haciendo. Gracias porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo, porque somos miembros los unos de los otros, porque, Señor, estamos viviendo unos y otros en comunión, en relación unos con otros, y ahí podemos ser edificados por ti cuando nos relacionamos en amor, con respeto, con honra, en una manera como tú lo indicas en tu palabra. Y tú, Señor, haces una obra en medio de nosotros gloriosa para servirte, para anunciar tus virtudes, para demostrar el Evangelio a las personas que no te conocen y para edificarnos unos a otros en amor, para tener esperanza, Señor, para tener amor, para tener fe y estar fortalecidos en todo esto. Ayúdanos, Señor, a ver la iglesia como tú la ves, a ver las cosas espirituales como tú la ves, a ver tu palabra como tú la ves, a ver la oración como tú la ves, la presencia que está del Espíritu Santo en nuestros corazones como tú lo ves, y que podamos andar en fe, Señor, llenos del gozo del reino de Dios en nuestro corazón para servirte. En Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, guíalos a nosotros. Bendito sea tu nombre por tanta obra buena que tú has hecho y has preparado para los que te conocen en Cristo Jesús. En su nombre precioso, Señor. Amén. Gracias, hermanos.